Radio Común. Radio Común. Aquí desde el pueblo Santo Tomás Ajusco. Está escuchando. Sonidazo. Está escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. Hoy me ¡Súnale! mancha pedazo. www.radiocomún.mx. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomún.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. La historia comienza aquí, desde que todo se junta, las buenas noticias, la buena música y sobre todo, excelente información. Estás escuchando Radio Común. Radio Común presenta El sentido común del rock mexicano. Comenzamos. Mi querida audiencia, pues ya estamos en un programa más del sentido común del rock mexicano. Como cada domingo, es un gusto saludar a todo nuestro público que ya está conectado en todas las plataformas, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro Facebook, como en nuestra página web www.radiocomún.mx. Pues recuerden que estamos muy atentos a sus comentarios, sus saludos. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Y pues hoy en una aventura que vamos a girar todos, porque pues justo vamos a hablar del metal. Bueno, no vamos, tenemos a toda una experta para hacerlo, ¿verdad, mi querido Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, Jazz, pues muy contento, con un gusto de poder compartir los micrófonos con una amiga hoy muy querida. Llevamos 3 años y pico de conocernos y de estar trabajando juntos con todo un grupo de compañeros que ya tendremos la oportunidad de tener a todos por aquí, aunque ya han venido algunos, como Rafa González, como Hugo Cabrera, como Miguel Guerrero, Gaby. Y bueno, también vino Memo Briceño, vino Tere Estrada, en fin, han desfilado por aquí varios, nos falta José Hernández Raigües, pero bueno, hoy quiero presentarles a Olivia Domínguez. Y quiero voy a dar una semblanza muy breve de lo que es ella y por lo que nos tiene a todos nosotros muy contentos poder tenerla aquí. Olivia es académica, docente e investigadora en distintas instituciones, en el ENA, en el INA, en el POLI, en la UAM y en el IMBA. Cuenta con diversos libros, capítulos de libros y artículos escritos. Es colaboradora de la revista CVLT. En el 2006 recibió la medalla al mérito académico Alfonso Caso de la UNAM como la graduada más destacada del programa de doctorado en urbanismo. Es jurado del WOA, de los premios Osmium y de los premios del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es curadora de la exposición poética del urbano, el punk, el metal en México, en el Museo Nacional de las Culturas Populares en el año del 2018. Es coordinadora del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal, por eso está aquí además. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la CIA, la Escuela Superior de Ingeniería, ya me dirá Soli, del Y POLI. arquitectura. Ingeniería y Arquitectura, sí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI de CONACYT, y bueno, es cofundadora y miembro activo de Colectivamente. Oli, es un placer tenerte contigo y quería pues semblantearte ahí para que se vayan preparando de qué nos espera el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, dada esta participación que tienes dentro de procesos académicos de el metal dentro de la academia, lo cual es de alguna manera, quizás mucha gente no está enterada de ello. Hay muchas tesis ya sobre rock y sobre metal en las universidades. Y pues qué mejor que hables desde los inicios del metal en México. ¿Cómo es que llega aquí el metal? Los primeros grupos, yo me acuerdo del Crudo Wizard y toda esa banda, de Luzbel, del Greñas, todo. Y entonces, cuéntanos o sea, métenos en este mundo del metal que a mí, Andrés, mi hijo, me dice, tienes que ver más metal. Y tiene razón. Por ahí dicen, pues por mucho tiempo yo creo que el metal fue una música muy desdeñada por mucha gente, ¿no? Y músicos que tienen pues bases muy fuertes en academia de estudios y todo esto, dicen que no es fácil tocarlo. Parecería ser cuatro cuartos, la mayor parte del metal está compuesto sobre esta base, pero no lo es. Además, pues tendríamos que remontarnos a cuestiones sociohistóricas. En el caso de México, pues podríamos decir que empezamos a escuchar metal a inicios de la década de los años 80. El metal tiene sus orígenes básicamente pues en el contexto anglosajón. Podemos encontrar dos polos importantes de donde nace este género musical. Uno es Inglaterra, obviamente, como gran parte del rock. La otra es Estados Unidos, aunque también pues en Alemania se estaban dando cosas importantes desde la década de los años 70, sobre todo desde los últimos años. Entonces, básicamente en el caso de Inglaterra, pues surge todo esto que le llaman New Wave of British Heavy Metal. Y son bandas que ahora, bueno, algunas de estas son muy famosas por ahí, pues incluso hasta Iron Maiden, ¿no? Saxon, otras que no fueron tan famosas, Diamond Head, Witchfinder General, pero que pues son bandas consideradas como de culto. En el caso de Diamond Head, pues es una influencia enorme de Metallica. Yo creo que Metallica es la banda pues más reconocida en todo el contexto del metal y no metal. Y sabemos que, bueno, es la más famosa, la más reconocida, aunque, bueno, por ahí haremos algunas referencias más adelante. Pero decíamos también sociohistórico porque hay cuestiones que empiezan a cambiar en Gran Bretaña, pues en la década de los años 70, 80, ¿no? Viene toda esta cuestión de la derrota del Partido Laborista, una vuelta al conservadurismo tremendo y aparte, pues el advenimiento del neoliberalismo en su más pura expresión, ¿no? Entonces, los jóvenes, tanto en Inglaterra como posteriormente en Estados Unidos, en Inglaterra con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, básicamente pues empiezan a cuestionar mucho su estado actual en ese momento y también la vista hacia el futuro, en el sentido de que pues empiezan a vivir en carne propia el desempleo, si bien, como dice Eric Hobsbawm, por ahí un historiador del siglo XX, se reconoce para estas décadas, desde los años 50, 60 y 70, a los jóvenes como sujetos actuantes, como parte y componente importante de la sociedad, es decir, surge el sujeto juvenil para aquellas décadas. Pues por otra parte, lo que estamos viendo es que pues surge, pero en las peores condiciones. O sea, para el mercado, pues es un nuevo sujeto consumidor. Ujú. Sin embargo, en cuanto a condiciones de vida, pues a lo primero que se enfrentan, por lo menos en el caso de Inglaterra, es que empiezan a cerrar las fábricas, las minas, que les empiezan a pagar cuando quieren y cuando no, no. O sea, parece que regresamos a los años previos a la revolución industrial y todo esto. Y en el caso de Estados Unidos, pues es casi lo mismo. Entonces, esto explicaría de alguna forma que en la música los jóvenes encaucen toda esta frustración y le den una salida, porque bueno, una parte hermanada del metal pues es el punk, ¿no? Por ahí vemos también pues directamente hay cuestionamientos muy políticos, el metal es menos político, que eso es algo que también quiero, no es que no haya grupos que sean políticos, sí los hay, pero son como los menos, ¿no? Aunque el metal antepone también mucho la cuestión de la actitud.
¿Qué rompe el metal con otros géneros de música? Pues que se vuelve una música muy agresiva, ¿no? Las guitarras distorsionan más, las voces en principio, pues en el heavy metal, que es como la expresión más pura y naciente, pues las voces son como agudas, muy finas, muy puras, pero conforme van pasando los años y además en el contexto de la Guerra Fría, pues también las letras cambian, se vuelven más oscuras, más apocalípticas y todo esto, Mucho. ¿no? Hasta llegar pues a cuestiones pues ya mucho más nihilistas, ¿no? Entonces, así es como surge el metal en ese contexto. Y a México, esto es algo muy curioso porque el metal es una música muy globalizada. Entonces nos llega Sí. acá, pero pues nos llega, imagínense, años 80 que estamos viviendo, para quienes lo recuerden, crisis, por ahí habíamos tenido desde los años 70 pues como una promesa con el desarrollo estabilizador que salió un fracaso y lo que vimos es que pues se sacrificaron los salarios de las personas en pos de un crecimiento nacional que nunca vimos como tal, ¿no? Se Y cayó esto el auge del petróleo, ¿no? exacto, porque además le Que habían era, invertido un montón a lo del petróleo pensando que teníamos puro oro y de repente se viene todo abajo. Entonces quedamos endeudados, eh, pobretones, obviamente una sociedad pues muy marcada socialmente, porque bueno, obviamente la clase política pues es la que tenía todo y además las condiciones de represión que veníamos cargando desde los años 60 y desde antes, ¿no? ujú. Oli, Entonces, Rodrigo, perdón, sí, perdón, no sé si quieran que adelante. vayamos a un corte musical antes Sí, de continuar. ¿Les parece, Oli? ¿Qué preparaste perfecto. para que Pues escuchemos? me interesaba mucho mostrar bandas mexicanas, entonces vamos a empezar con una de las bandas precursoras que es Cristal Yacero. Esta producción es de 1984, su primer disco, y es una canción que lleva por título Tonight. Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos aquí al sentido común del rock mexicano. Girl, let's rock and roll. Let's go to the
Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarreal. Regresamos. Pues regresamos después de este bloque musical que ya nos presentó Olivia. Acuérdense que estamos hablando del metal esta tarde aquí en nuestro programa, así que vamos a continuar con esta charla. Rodrigo, Olivia, vamos a seguir con esto que nos estabas contando, las cosas tristes del país en los años 80 y el metal. Y que fíjense que yo daba por hecho que el nombre de Cristal y Acero venía de la pieza de The Beatles, Steel and Glass, de Lennon, Steel and Glass. Pero me decía Cast, que es uno de los miembros fundadores de Cristal y Acero, que no participó ya después en los discos, que no, que el nombre lo crearon ellos, viendo la parte pesada del acero y la parte frágil del vidrio, pero que no estaba relacionada con la pieza de Lennon. Sí. Y es bueno, a mí me parece una banda interesante, eh, pese a que, bueno, por ahí ellos tal vez tenían, pues, como una proyección más visual, por decirlo de alguna forma. Ellos después de esto, pues es cuando le empiezan a entrar a la ópera rock, graban Cuman, por ahí pues mucha gente no lo recordará o no lo sabe, pero bueno, el personaje principal de Cuman era Tatiana, que de alguna forma esa familia de Tatiana y Andrés Puentes pues tienen que ver algo con la música y con esta música, porque por ahí en el Andy Bridges muchos grupos de metal y de death metal en los años 90 se presentaron. Y además, Samuel Shapiro, el baterista, Ujú. su tía o su mamá bien estaba Irene metida, Sabido, estaba en la farándula, ¿no? Entonces, pues, exacto, claro, él tenía esa visión y por eso, pues, fue que hicieron claro. Digo, el tenía rock familia en ópera. Televisa y todo esto, Ujú, ¿no? Y ahorita pues él tiene este foro, bueno, el Comic Rock Show, que es todo este lugar de cómics que está por ahí por la Alameda, ujú. en esta Casa de la Cultura. Entonces ahí está el escenario, bueno, andan montando igual cosas medievales, está interesante, o sea, no han dejado de hacer cosas, sobre todo Shapiro, pues ahí sigue. Volviendo a la cuestión de los años 80 y cómo vivíamos aquí la música, porque bueno, seguramente muchos de los más jóvenes que estén escuchando esto, les estoy pintando un panorama bien extraño, o sea, un No panorama había en el que nacido. no había nacido, no había teléfonos celulares, no había internet, eh, escuchábamos la radio así, tal cual, comprábamos lo que había. Era muy curioso porque muchos de los discos de metal que llegan a México los compraba uno en el supermercado. Entonces tú ibas a la Comercial Mexicana y comprabas un disco. Había otra tienda que se llamaba De Todo, comprabas tu Wow, disquito ahí. de A veces todo. en Sanborns, o sea, en esas tiendas era donde encontrabas discos de vinil, porque ese fue pues el formato en el que llegó el metal acá, con los Pero, cassettes también. aunque en Hip 70 siempre los hubo. Claro, pero Hip Sí, 70 metió el metalito después. y como eran discos importados, pues eran más caros, mientras que en la Superama Claro, o en el Aurrera costaba 39 pesos el LP en el año exacto. 69-70, en Ujú. Hip 70 costaba 90, era casi el triple. Exactamente. Y bueno, y también le Claro, sale Aquarius. Aquarius fue una tienda que ujú, vendió siempre mucho rock progresivo y rock en Yoko, general, pero mucho metal también. Pero y eran discos muy estaba, caros. sí, y estaba Yoko y estaba Flashman 2000. Sí, había Exacto. discotecas muy buenas Había entonces, ¿no? discotecas muy buenas, pero para los demás, para los que no, bueno, y lo demás lo comprábamos piratita en el Chopo, que también hay que decirlo así, ¿no? Casetitos Porque ya grabados. en los 80 llegó el chopo, pero en los 70, Exactamente. cuando empezabas a oír el metal, pues no había chopo. Bueno, lo escuchamos aquí en México ya en los 80s, ¿eh? Sí, Ya sí, lo sí. escuchamos en los 80s. Bueno, lo que pasa es que me iba un poco a Black Sabbath y a Deep Purple, Claro, ¿no? que son como las Los bases, precursores, ¿no? Son. pero no específicamente, aunque bueno, muchos discos de Black Sabbath, sobre todo cuando entra Dio y más cuando entra Tony Martin, pues ya son heavy metal, pero Ujú. digamos lo demás, pues todavía está como considerado como hard rock, como todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por acá? Pues difícil acceder a la música. Ahora, los músicos, como muchos otros músicos de otros géneros, tenían mucha dificultad para conseguir instrumentos.
Ahora podemos pasar por la calle de Bolívar, o mucha gente incluso pide las cosas por Amazon, o viaja, pero en ese momento, si no tenías un familiar que cruzaba hacia Estados Unidos, o llegabas a la frontera, o vivías en Tijuana, pues para conseguir una guitarra era súper difícil, una batería, no se diga. Se la tenías que comprar tal vez a alguien que tocara grupero y usada, ¿no? O Casa Faircam, que era la que te traía por pedir y te tardaban un Pero chorro en llegar los carísima. carísimo. Y bueno, le podías pedir instrumentos así medios raros y a veces se los traía, ¿no? Exacto, pero casi todos los amigos que tengo que tocaban, pues con instrumentos prestados, usados, viejos, ahí Sí. medio armados y demás. Entonces, eso, no existían las salas de ensayo como existen ahora, que mucha gente pues renta espacios y ya tienen todo acondicionado y grandes equipos. Entonces, bueno, eso tampoco lo tenían las bandas de metal en su momento, aunque vamos a hablar de algunas cosas medio curiositas ahorita en el mundo de los discos y todo esto. Entonces, y lo poco que se transmitía de metal, había algunas cosas que se filtraban entre cosas muy pops en programas de televisión, por ejemplo. De repente, Jaime Almeida hacía por ahí un señalamiento, o existió este programa que se llamaba Toda Música y programaban un video de Madonna y el siguiente era de Ozzy Osbourne, por decir algo. Entonces, pues sí, era algo complicado, ¿no? Poder acceder a la música. Y en radio, pues pocas veces, en la primera, por lo menos la primera mitad de los años 80, pocas veces se programaba también estos grupos extranjeros. Y revistas, aunque después salieron las revistas nacionales, pues tenías que conseguir revistas importadas, Hit Parader, por ahí la Circus y Sí, algunas otras más, ya después Kerrang, que vendían ensambles importadas y carísimas, ¿no? porque en las Muchos de notitas mis amigos musicales no venía iban a nada. leerlas. Exacto, ¿no? De repente, ahí, porque por ejemplo viene Quiet Riot a México, sale en XC2, y no recuerdo si con Raúl Velasco, pero fue una cosa así rarísima. Entonces, por ahí sí salió algo en el periódico, como que eran cosas raras, sí pasaban cosas, pero eran muy raras, sobre todo con los grupos extranjeros. ¿Con qué seguimos, Oli? Con, Pues, con una de las grandes agrupaciones, ¿no? Del metal claro. mexicano. Claro, y ya los habías mencionado hace un momento, Luzbel, este EP que es Metal Caído del Cielo, y la canción La Gran Ciudad, que es de 1985. Aquí pasa algo bien, bien curioso con este disco, porque ellos llegan a Comrock. Ujú. Comrock, como por ahí muchos de ustedes saben, pues fue un proyecto que graba varios grupos, por ahí desde Ritmo Kenny, Peligroso, Ritmo Kenny, Los Peligroso. Clips, Punto y Aparte, y de repente bueno, también está Mask, y se les mete por ahí Luzbel. Entonces, Luzbel para mí es una de las bandas pilares del metal en México, porque tal vez Cristal y Acero, pues sí tenían como ese coqueteo con el metal, con esta cuestión más glam y todo eso, y hasta más pop, pero Luzbel pues siempre se Sí, mantuvo en fue. la raya. Sí, y con todo, bueno, ahorita después de escuchar, nos platicas de cómo fue toda la historia de Luzbel, porque es muy interesante, porque más allá de la pugna entre Greñas y Wizard, está un segundo Luzbel con V, en fin, todo Ujú. lo que eso impactó en el metal mexicano, ¿no? Porque de alguna manera es uno de los grupos que más ha impactado, aunque hoy en día ya poca gente habla de ellos, ¿eh? Pero sin embargo, quienes los conocimos desde entonces, sí vimos pues cómo fueron sí, los pioneros pues del metal en México. Así es. Pues vámonos al corte musical y regresamos.
muertos me atrapa en sus adentros la gran ciudad. La carne de mis ojos, el oro de tus dedos, los hijos de la ausencia, la gran ciudad, y si te acercas al fuego verás salamandras volar, vienen sangrando recuerdos y así el sueño llega a su fin. Y si le temes al fuego, y si no entiendes el juego, y si no quieres morir, te dolerán las estrellas y pedirás a los cielos una solo estoy soñando en un río de muertos. Me traga en sus adentros la electricidad, el polvo de mi cuerpo flota frío a lo lejos. Es el viento de la ausencia, yo en la gran ciudad, y si te acercas al agua verás una barca venir, viene gritando tu nombre y así el juego llega a su fin. Y si te escondes del agua, y si le escondes el alma, y si no quieres morir, verá la risa del loco, cómo se come tus ojos, cómo te da eternidad. Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarreal. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí al sentido común del rock mexicano. Pues gracias para todos aquellos que siguen conectados, a los que nos han dejado sus saludos, sus comentarios, todo ahí en nuestra transmisión. Pues vamos a seguir esta charla
tan interesante que nos está contando Oli, que está corriendo para hacernos una síntesis lo más posible y poder en estas 2 horas pues tener un panorama general de esto. Así que Oli, vamos a continuar con la charla. Sí, hablábamos de Luzbel, ¿no? Que aparte me parece una historia interesante, porque Raúl Greñas justamente tiene esa oportunidad que casi cualquier otro músico mexicano hubiera querido, y más en esa década de los años 80. Se va a vivir a Inglaterra. Entonces puede presenciar, porque hay algo que no hemos mencionado por acá, aunque mucha gente lo sabe, mucha otra no, pues no venían bandas de metal a México como bandas de rock, ¿no? De Esto nada. estaba así prescritísimo, pero si estaba prohibido de por sí, el caso del metal, pues aún menos, ¿no? En ese sentido. Y él tiene la oportunidad de tocar con una banda allá, no una banda muy grande, pero sí una banda. Entonces, pues eso le ayuda a foguearse, y cuando regresa, pues ya trae una actitud muy, ¿cómo podríamos decir? Pues muy avanzada, ¿no? Para su Muy momento, metido, ¿no? Muy muy metido en lo que metido, era. O sea, ya lo había probado en la escena, que eso es exacto. fundamental, ¿no? Muy buen guitarrista, como decíamos, Ujú. pues tienen esa oportunidad de grabar con Rock en ese momento. Parece que las cosas van a buen ritmo. Ahí es cuando se encuentran él y otro talento muy grande, pues que fue Arturo Huizar, aunque bueno, pese a todo lo demás, la parte, que digamos, como de la vida personal y los vicios y todo esto, pues siempre tuvo una voz privilegiada dentro Sí, del una de las metal, grandes porque músicas no solo del metal, sino del rock en México, ¿no? del rock, porque Arturo además Huizar. he de decir algo, y tal vez yo creo que muchos de los músicos, sobre todo del heavy metal, donde decíamos que la voz pues tiene que ser tan pura, tan limpia, que alcance tonos altos y todo esto, Sí, y ha sido bien difícil encontrar buenos vocalistas en México de este género. No es común que haya muchos que canten y que tengan esa calidad y esa tesitura tan especial que se requiere en el metal. porque no han invitado a Alejandro Lora a cantar metal. Perdón, tal vez como trash, ¿no? Como que es más platicadito, bueno, algo así. Pero bueno, entonces creo que esta banda pues es fundamental. Obviamente, por ahí, bueno, hay otro proyecto de Raúl después, que es Argus, anda como en varias cosas, y hay una ruptura en el grupo. Arturo decide seguir con el grupo, y bueno, por ahí viene una disputa en torno a la cuestión de los derechos, y va a ser una disputa que se llevan toda la vida. Toda la vida. Arturo fallece hace unos años, nunca logran reconciliarse. Algo que decían siempre los fans es que pues limen asperezas, háganlo por nosotros, porque hubiera sido espectacular un regreso de Regreso Luzbel de con Luzbel. Arturo. Ujú. Sin embargo, pues nunca fue posible, aunque Luzbel ha seguido sacando discos. Raúl pues se ha juntado con músicos muy capaces, y pues están haciendo música muy buena. Incluso lo último que hacen es mezclado en Suecia. Hay por allá un productor muy importante, con el cual muchos grupos de death metal y todo eso, pero ahora también de heavy, pues están haciendo cosas. Entonces, pues sí le han invertido, digamos, a la producción musical de los últimos años. Entonces, bueno, eso respecto a Luzbel. Ahora, el metal, cuando hablamos de metal, no es un género que sea único, puro y estático, ¿no? Todas las bandas tocan lo mismo. Es un género sumamente diverso, que se ha ido reinventando, que se ha ido ramificando, diversificando de una manera, pues incluso hasta contrastante, lo podríamos decir, porque bueno, hay grupos, como decíamos, muy melódicos, hay otros que buscan ser totalmente lo contrario. Hacia la década de los años 80 pasan muchas cosas. Esto no solo en México, aquí nos impacta también, sino a nivel internacional con el metal. Primero, como decíamos, la crudeza de la Guerra Fría hacia los años 80, todo este miedo que se siente por una destrucción mutuamente asegurada, que le llamaban. En Estados Unidos era esto que le llamaban MAT, justamente. Esto propicia que mucho de lo que se produce hacia la segunda década de los años 80 pues tenga que ver con una apuesta que se le hace no solamente a lo musical, sino a lo lírico.
Entonces empiezan a salir letras de canciones que tienen que ver con la guerra. Y bueno, si ustedes escuchan los discos de Metallica, las primeras letras pues van por esa línea. Pero igualmente pues tenemos a Sodom, tenemos por ahí a Creator, a muchísimas bandas, estas segunda y tercera que acabo de mencionar, alemanas, que traen todo ese chip de reflexionar hacia dónde vamos como humanidad. Entonces, muchas de las palabras que suelen Utilizar. discutirse, utilizarse dentro de la descripción de la Guerra Fría, hablar de lo nuclear, de la destrucción, de lo apocalíptico, todo eso, pues lo vamos a encontrar reiterativamente dentro de las letras. Y obviamente la música se recrudece más. Aquí hay una influencia, digamos, es como más cruda, la voz cambia mucho, ya no es la voz melódica, operística y demás, sino es una voz pues como más platicadita, fuerte, Más platicada, narrativa. más narrativa en ese sentido. Hay obviamente que países e incluso pues hasta regiones y estados y ciudades en el mundo donde esta música tiene mucho auge. Por ejemplo, en la Bahía de San Francisco, pues surge por ahí Metallica, bueno, surge por ahí Anthrax, todas estas bandas Exodus y demás. Pero en Alemania, pues decíamos, hay otro nodo importantísimo de bandas de thrash metal. ¿Qué es lo importante en la relación de México con el thrash metal? Que los mexicanos, a menos de que hayan viajado hacia Estados Unidos o hacia Europa, nunca no vieron, digamos, en sus primeros años a las bandas de heavy metal en vivo. Esto es, para ver a Metallica, pues en vez de los años 80, tuvieron que esperarse hasta los 90. Iron Maiden, la misma historia. Si quieren, ahorita hacemos un corte, vamos a oír alguna canción y volvemos con esta temática. ¿Qué les parece si escuchamos a otro grupo que ya habíamos mencionado de com rock, que es Mask? Vamos a escucharlos con The Fox. Bueno, The Fox es el disco, I Am The Fox es la canción. Esta canción sonaba incluso en los años 80 en la radio, en WFM, con Luján, antes de que WFM se volviera magia digital. Esta canción, así es como la conocí. Bueno, y por ahí, bueno, aparecen músicos que seguramente en otros contextos conocerán mucho. Jorge Chiquizamaro y por ahí José Force. José Force. De Guadalajara. Y a José Force pues lo conocerán más por la Por cuca. la cuca. You found me alone when you left your home. You tried to
est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, a répété le petit prince afin de se rappeler. Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el sentido común del rock mexicano en esta charla sobre el metal. Recuerden que hoy estamos hablando de algo que tuvimos un programa donde escuchamos metal. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que nos las pasamos escuchando 2 horas metal en ese periodo histórico y que yo decía que nada más no me entraba en las orejas, que algo me hacía cortocircuito, pero pues Oli seguramente me va a colgar y va a decir, no es posible que no sepas apreciar esa música. Siempre me pareció pesada, yo soy de algo más suavecito. Pues vamos a continuar, Rodrigo, Oli, en esta charla. Sí, y fíjate que el planteamiento que hace Oli a nivel mundial era muy claro, ¿no? Se estaba saliendo de una etapa en la historia pues, de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoció como la Guerra Fría, que se levanta el muro de Berlín para separar a las alemanas, y los alemanes, por supuesto, los grupos alemanes tienen clarísimo todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra, porque pues, los afectó directamente. El europeo tiene siempre esa referencia. Hoy que Graham Nash cumplió años, en una de sus piezas más importantes que se llama Military Madness, Locura Militar, dice que en un cuarto de azotea en Blackpool, eh, allá por los años 40, mientras bombardeaban, su madre lo tenía a él, ¿no? Lo paría a él. Entonces, todos los músicos nacidos en los 40, que son los que inician todo esto, o bueno, a partir de los 40 tienen ese estigma. Y en México no vivimos esas guerras, pero lo tomamos un poco de rebote y nos viene a reforzar esto que estamos trabajando el rock mexicano, porque aquí no tuvimos esas guerras, pero bien decía Oli que tuvimos la represión del 68 y en los 80 que hubo tres sucesos básicos que tuvieron que ver con los jóvenes, que fue el terremoto, porque no hubo una reacción inmediata de las autoridades y entonces la gente se apropió. Y luego ya a nivel rock y jóvenes, pues el movimiento del CEU en el 86 y las elecciones del 88 cuando se cayó el sistema, ¿no? Como que sí marcaron de alguna manera, fue nuestra historia, a diferencia de las historias posguerra que tenían nuestros colegas europeos, ¿no? Entonces, bueno, mencionábamos tal vez lo que le pega mucho a esa generación que escucha metal en los años 80 es pues conocer a los grupos nada más a través de video, ¿no? El que tenía televisión de cable, que tenía acceso a MTV, pues un poco mejor, ¿no? Pero pues la mayor parte de los jóvenes, clases urbanas, y ahora imagínense pues en otros espacios no tan urbanizados, para poder ver un concierto, pues jamás. Entonces, yo creo que también eso le da un auge importante a las bandas locales. Yo siempre he pensado que eso sirvió mucho para que la escena en ese momento, todos estos grupos que estamos escuchando el día de hoy, pues tuvieran ahí una fuerza, ¿no? Que la gente generaran como un espacio para seguidores y todo esto, ¿no? Con las condiciones que ya decíamos, porque aunado todo lo que hemos mencionado, pues tampoco lugares para tocar. Entonces, por ahí a Carlo Hernández, por ahí a Lazarov, que mucha gente conoce en el medio, pues se les ocurre
esto de la organización Casa Grande. Es decir, se avientan la puntada de comenzar a traer grupos de metal, obviamente no grupos muy conocidos, muy grandes, incluso algunos venían con demos que son como pues todas estas Cinta de producciones demostración. caseras. Exacto, y bien caseras, ¿no? No tenían discos cuando vinieron acá o iban empezando. Entonces, lo primero que hacen ellos es traerse a un grupo que se llama Heather Leather, que además es un hito interesantísimo para nosotros, porque en principio es un grupo de mujeres tejanas, pero de origen mexicano. Entonces organizan, y obviamente los grupos abridores son mexicanos, organizan por ahí unas fechas, hacen sus rondas de prensa y todo eso, las ruedas de prensa y demás. eh, y esto pues vuelve loco a todo mundo, ¿no? Pese a que ni las conocían, posiblemente muchos o no las habían escuchado, nunca habían visto un grupo extranjero ejecutando música metal en vivo, ¿no? Y a raíz de esto, pues empiezan a venir muchísimas bandas. ¿En qué lugares? Pues donde fuera, ¿no? Particularmente Desde Los Hoyos. Ajá, el Rock Center fue un lugar bien importante para el punk y el metal. Estaba por ahí por Reforma Norte, pasando Tlatelolco. Por ahí el Foro Isabelino es un lugar muy importante donde tocan sobre todo bandas nacionales. Para todo el Eh, rock. toda El, esta el Foro línea de... Isabelino que se convirtió en el Tecolote. Exactamente, que ahora lo tiene la UNAM como el Museo del Eco, ¿no? Ujú. Hace poco entré, no sé por qué entré, fui a ver algo y era así como, ¿a poco aquí cabía tanta gente? Sí, Se me hizo así chiquitito. rarísimo. Se Pero queda ahí mucha sobre gente todo afuera. lo que hacían era proyectar videos de grupos extranjeros y llevar bandas nacionales, aunque sí tocaron bandas extranjeras. Y ahorita, bueno, seguimos con toda esta historia. Quisiera que pusiéramos por ahí Ultimátum. Este grupo es bien particular, a ellos les pasa algo muy chistoso en su momento. La canción se Ganan un llama Llegar por concurso. ti. Ganan un concurso de Televisa que se llamaba Valores Juveniles en el Flanel. 86, donde pues estaban así cantantes, pues más bien pop, ¿no? Creo que estaba por ahí Joshua y cantantes de ese tipo, ¿no? Bueno, no sé si saben de lo que les estoy hablando, pero era así como nada que ver en su momento, ¿no? Pero Ganan el Ultimátum, concurso, porque también fue un grupo muy bien armado. sí, y eran muy buenos músicos y una mujer La en la cantante voz, era, Marcela. Las vocalistas que han tenido son maravillosas, bueno, y además pues tenían imagen y todo esto. Ganan el concurso y pues eso les ayuda para sale el poder disco salir. acoplado Sale el disco, que yo tengo exacto. y que salen todos estos que tú dices, ¿no? Exacto, y sacan su disco, ¿no? Este disco que vamos a escuchar, pues lo graban gracias a haber ganado este festival que nadie hubiera imaginado, porque era un festival pues súper televiso, televisión abierta, y pues era la primera vez que se proyectaba una banda de metal mexicano en la televisión abierta. Deja la luz encendida, deja la puerta sin llave, justo a la hora prohibida, escucharás cuando llame. Finges que no pasa nada, que el corazón se calcina. Traspasaré la ventana de tu pasión reprimida. Si la cuerda no resiste,
cuerpo se desata. Si tu pudor escondiste, es que deseas mi llegada. Llegaré por ti. Llévate, entrégate ya. No lo pienses más. No lo pienses más. Escucharás los sonidos de mis vuelos y pisadas, atravesando el camino sin la noción del mañana. Llegaré por ti. Llévate, entrégate ya. No lo pienses más. No lo pienses más. Llegaré por ti. Llévate, entrégate ya. No lo pienses más. No lo pienses más. Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Bien, pues estamos de vuelta aquí a nuestro programa El sentido común del rock mexicano. Recuerden que estamos en nuestras transmisiones. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando, qué opinan de este programa, de lo que nos cuenta Oli. ¿Ya conocían estas bandas? ¿No las conocían? ¿Es la primera vez? Pues compartan con nosotros estos comentarios para nosotros darle lectura. Ahí siempre ponemos atención o después de la transmisión todavía estamos atentos. Yo siempre digo, dejamos los saludos y los comentarios abiertos para el futuro, o sea, para los que nos vayan a ver y escuchar ya almacenada esta transmisión. Pues vamos a continuar, Oli, Rodrigo. Sí, pues estamos todavía en los 80, imagínense. Mejor que siga Oli contándonos después de este triunfo de los valores valores juveniles de Ultimátum. Exacto, entonces bueno, eso se había pensado como que fuera, ellos salieron siempre en domingo, por ahí hay una escena, un video muy simpático que pueden encontrar en la red con Raúl Velasco ahí entrevistándolos y diciéndoles, oigan, ustedes fueron a correr, ¿verdad? Son deportistas, o sea, porque había que recalcar que el metal no estaba peleado con la vida sana, ¿no? Entonces había, y creo que bueno, hasta todavía pues llega a haber como mucho prejuicio. Si el rock Claro. en general es muy satanizado, el metal más, porque siempre sí o no, se ha pensado que quienes siguen este tipo de música pues son casi casi adoradores de Satanás. Y puede ser que haya quien sí, ¿no? Y puede ser que hay una parte que reivindica esto, pero no hay hasta metal cristiano, entonces. Pero es que como todos hablan así, pues dan esa impresión. Ya para que Raúl Velasco, que siempre es lo mismo, haya dicho eso, pues es que algo pasaba, ¿no? Sí, vienen de correr, ¿verdad? De correr un maratón, dijo además, ¿no? Pues no eran bandas muy grandes, o venían aisladamente, ¿no? Entonces sí, podemos pensar en una continuidad del 88 al 95 de bandas pequeñitas que después siguen viniendo y después pues como que bien, hay un poco más de diversidad. Pero nada más, yo creo que este ejemplo es muy, muy interesante, ¿no? Ver esto que decíamos del desfase que tenemos nosotros como audiencia en conciertos en vivo. Los festivales apenas nos llegaron hace unos años cuando pues vienen de los años 60, ¿no?
para empezar, bueno, y los de metal de los años 80, pero apenas ahorita podemos decir que hay festivales en México donde viene incluso gente de otros países como público y que ya aparecen así como en ese itinerario mundial, ¿no? Pero esto es bien reciente, o sea, es de 6, 7, 8, 9 años para acá. Y de conciertos de grupos grandes, ahora podemos ver a Iron Maiden que vienen, dicen, cada año, casi, ya se volvió así como tradición, pero ellos pues llegan aquí pues cuando ya tienen un montón de discos grabados en el 92, o sea, hasta entonces, ¿no? Y por ahí otro dato importante pues es, mencionabas hace rato, Rodrigo, Black Sabbath, o sea, Black Sabbath es un ícono importantísimo, no existiría el metal sin Black Sabbath, para empezar, ¿no? Y Black Sabbath llega a México, los invitan a tocar aquí, no en la Ciudad de México, sino en el estadio Nou Camp de León en el 89. Y pues la congregación de la Vela Perpetua, o no sé cómo llamarle a esto, Más en porque León, andaba más por en ahí, León. porque andaba por ahí un político conocido del PAN y todo eso. Bueno, y las madres de familia en no sé dónde y de las escuelas católicas dicen que va a ser un aquelarre eso, que va a ser una cosa espantosa, entonces pues cancelan el evento, estando ellos ya en México, que además, bueno, traían en ese momento a Tony Una Martin como tonelada de vocalista. equipo además, ¿no? Y ni siquiera, y lo que venían trayendo de disco, eran discos que traen más bien como cuestiones del vikingos y cosas así, ¿no? Ni siquiera venían hablando de Satanás ni nada de esto, ¿no? Entonces cancelan el concierto, teóricamente lo iban a pasar para San Luis Potosí, pues nada, y la gente ya con boletos comprados, por ahí los estuvieron paseando. Hay una entrevista muy curiosa que les hace Jordi Lazarov, eh, para esta revista Heavy Metal Subterráneo, que va a ser una revista muy emblemática para el metal, también con él y con Carlo Hernández, donde dicen, bueno, yo no sabíamos que en México pues eran así, ¿no? Gracias por haber venido, los despiden en el aeropuerto y se van. Y cuando ya llega toda esta maquinaria, pues de Ticketmaster, de Ocesa y todo eso, ya en los 90, en el 92 viene Black Sabbath, toca en el Palacio de los Deportes y sin broncas, ¿no? Sí, Abre pues, Luzbel por ahí, por cierto. pues en el 92 estuvo Guns N' Roses en el Palacio de Ujú. los Rebotes. Yo fui Exacto, esa entonces vez. imagínense, en 3 años cambiaron muchísimo las cosas. Cuando era Ujú. así todo prohibidísimo y de repente pues ya, y obviamente pues el mercado capitaliza también todo esto, ¿no? Entonces hay una parte del metal que decimos es muy mainstream, muy comercial, y otra parte, o sea, la primera vez que viene Metallica a México toca 5 conciertos en el Palacio de los Deportes, es una cosa así. De los primeros discos, ¿no? Antes de Enter Sandman. Sí, pues no, bueno, más bien con Eh, ese disco vienen, con el disco mm. negro que también pues para los viejos seguidores ya no era tan bueno, ¿no? Para otros es que el que generó el gusto por el metal. Era más baladita el Enter Sandman, ¿no? Exacto, pero pues vienen en ese momento y pues llenan cinco palacios, ¿no? Y ahorita pues se venden los boletos para el próximo concierto un año antes. Ya no hay bronca. Sí. ¿Con qué seguimos, Oli? Seguimos con una canción de un grupo que se llama Aspid, que se llama ¿Qué ciudad? Mm, Esto está grabado en un acoplado que salió en 1986 que hace la avanzada metálica. Este se llama simplemente Proyecto uno, hacen Proyecto uno, Proyecto 2, Proyecto 3, que esto también pues es interesante porque avanzada metálica pues fue algo así como una compañía generada por fans del metal, o sea, no era así como el empresario que viniera a imponer, sino pues por ahí estaba Omar Escalante, también mm. estaba el propio George vocalista. Lazarov. Exacto, Gustavo Solís, que ahí anda bien, bien dando todavía trabajo y su hijo está tocando ahorita metal, o sea, ya es una cuestión bien, bien padre y bien, bien transgeneracional. Entonces sacan en este primer acoplado, viene Jena, que es un grupo que me encanta, que Ujú. si nos da tiempo lo escuchamos por ahí, Z de Tampico, Cafra, que también los vamos a escuchar, que También ellos son de Cafá. Sonora, y esto daba cuenta que el movimiento no solamente estaba situado en la Ciudad de México, sino que estaba Ujú. pues por todos los estados. Imagínense, Tampico es Sonora, o sea, y Guadalajara, ya habíamos visto por ahí, Sí. Monterrey, o sea, sí hay mucha manifestación de los grupos y actualmente pues hay grupos en todos los estados, Entonces, en todos los municipios. sí.
De Cafra y de Jena, yo tengo aquí los discos que sacaron después del acoplado, pero de Aspid tengo un cassette de demo que me llevaron a Radio Sí, Educación para que los programara con ese cassette, exacto. Entonces, bueno, vamos a que era escucharlos. el Aspid egipcio, ¿no? Ajá. Muchos Las, grupos las mexicanos con nombres serpientes, egipcios. Ramsés, ajá, Cafra. sí. Corriendo por la mañana, tú no puedes apreciar lo que la vida ofrece, lo vas a desperdiciar. A la gente que te quiere no la quieres escuchar. Vives en el acelere, vives en la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad. Ya no puedes detenerte, solo te importa llegar. Atropellas a la gente que no te deja pasar. Es un mundo de locura, nadie lo puede parar. Viviendo con amargura, ¿a dónde iremos a dar? En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad. Sientes como te domina esta forma de vivir. Los problemas son rutina, no hay lugar donde huir. Las tragedias cada día suman siempre más y más. Forman parte de tu vida y con ellas siempre vivirás. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad. Corriendo por la mañana, tú no puedes apreciar lo que la vida te ofrece, lo vas a desperdiciar. Es un mundo de locura, nadie lo puede parar. Viviendo con amargura, ¿a dónde iremos a dar? En la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad, en la ciudad, la gran ciudad. En la ciudad. Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Pues regresamos después de escuchar esta música, este género. Debo de decir que yo, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Pero lo voy a recalcar porque yo soy una ignorante en todo lo que tiene que ver con el metal. A mí sí me pasaba lo que decía Rodrigo, que yo creía que el metal era para gente que estaba en cosas muy oscuras y raras. Y siempre he dicho, los metaleros son malos, tienen su pelo largo, así de negro, ¿no? Pero tuvimos un compañero aquí en la radio que le gustaba el metal y comprendí que no, creo que todo eso era
pura apariencia porque pues no era nada malo y me explicó algunas cosas del metal y yo ahí como que cambié mi percepción porque yo decía, es que cuando cantan, ¿por qué se escucha como que algo le sale muy fuerte de la garganta? Pero ya estamos escuchando un poco de esto, espero que a todos les esté agradando, estén haciendo ahí sus comentarios. Oli, Rodrigo, vamos a seguir. Pues es que es muy curioso esa parte, ¿no? Hablaba Oli hace rato de la parte apocalíptica, ¿no? Del metal. Y sí, muchas bandas, hay letras en el metal mexicano muy de cielo e infierno y hay unas también que son muy moralistas, como en todo, entre los diversos géneros del rock siempre hay, el rock suburbano está lleno de piezas moralistas, ¿no? Y yo te dije, pero tú hiciste y te fue mal. Y aquí, pues, con la parte punitiva también, hay muchos discos cuyo título es Punishment y toda esta parte en el metal, ¿no? O sea, Ujú. se castigan mucho o buscan, buscan solucionar a partir de extremos, ¿no? Blanco y negro, bueno y malo. Y si no eres esto, yo tengo la autoridad para decirte qué va a pasar. Y es un poco, yo creo, lo que veía Liz, pero atrás de todo esto hay algo mucho más, ¿no? Y es lo que me gustaría, Oli, que nos pudieras meter en esa parte. Ujú, claro, y bueno, ahorita que ya tocabas este asunto de las líricas, de las letras, también en los años 80 surge otro género que va a tener pues toda la fuerza ya hacia los años 90 y en adelante, que es el death metal. Entonces el death metal pues es de nuevo una transgresión bien fuerte con la música, se atreve a hacer cosas y a decir cosas que pues no se habían dicho nunca, ¿no? A bajar de tono los instrumentos, a hacer voces guturales, a combinar, porque bueno, hay un death metal melódico que mete de repente voces limpias, que mete de repente hasta violines o pianitos o todas estas cosas pues muy melódicas justamente, y hay otro que es mucho más crudo, ¿no? Mm, Entonces, la lírica de este tipo de música, pues se trabaja mucho, ¿no? Mucho tiene que ver, pues también con ese sentimiento como de desazón que tenemos como humanidad, como decíamos, mucho dentro del nihilismo, mucho dentro, pues, de toda esta confrontación con quienes hemos visto en el siglo XX ya de todo, ujú. como ustedes saben, pues el siglo XX, como todos los siglos de la historia, pero en el siglo XX se ven las peores cosas, ¿no? De manera masiva, además, porque las vemos, porque ya tenemos una televisión, ya hay cine, ahora, bueno, ya Ya, 21 tenemos internet, y aquí abusamos de la información y de la inmediatez, pero en ese momento, pues todos estos jóvenes que están viviendo hacia finales de los 80 y principios de los 90 pues traen ese ánimo muy ácido, ¿no? Un humor muy desgastado. Entonces muchas de estas canciones pues tienen que ver, algunas veces se van como hacia lo gore también, toda esta cuestión pues que tiene que ver con lo grotesco, con la sangre, con las vísceras y demás, pero otros más pues se van más hacia una cuestión bien pues depurada y bien estilística y hablar de la muerte y de qué hay más allá y de todas estas cuestiones, ¿no? claro. Incluso hay mucha literatura detrás de esto, ¿no? Algunos referentes Ujú. importantísimos, ¿no? Leer a Lovecraft es así fundamental, que ya lo habían hecho otras, el Y krautrock lo había hecho, en el el progresivo progresivo se se había había... hecho, Ujú. exacto, y acá pues se retoma. Entonces, toda esta parte mitológica también, pues es importante. Y algo bien importante en relación con el death metal como un género, como decíamos, también globalizado, y México, es que podemos decir que es el primer género, el thrash nos llega, bueno, primero nos llega el heavy se hace como speed, que son como todas estas bandas que estamos oyendo en este momento, después es el thrash, y la última, digamos, hay esa vertiente del thrash que se va hacia el death metal, es la primera que se vive en México de manera, podemos decir, simultánea, sincrónica. Es Ok, decir, las bandas, así como van empezando, los jóvenes tocando para jóvenes de su edad, entonces hay lugares como obviamente, bueno, sigue siendo el Rock Center, pero también
por ahí la Arena López Mateos, a veces el exbalneario de Pantitlán, algunos espacios más y posteriormente el Circo Volador se vuelven lugares bien importantes para los seguidores del death metal. El primer death metal que nos llega acá pues es el norteamericano, ¿no? Es lo que tenemos más cerca y son las bandas que pues casi no es tan costoso traer a tocar a México, ¿no? Eso por ahí decía Carlos, por ahí, bueno, se avienta a traer a Sepultura, por ahí es algo, eh, digamos, que le sale muy caro, por ahí lo redactan ellos también en Heavy Metal Subterráneo, dicen, nos costó carísimo, porque aparte estaban en ese momento en Estados Unidos, ya era temporada alta, era en diciembre, entonces fue El avión costaba más. costosísimo para ellos. Entonces, son los primeros grupos que traen, pero hay una suerte digamos, en el caso de Suecia, sobre todo, también en Alemania y en Inglaterra, un poquito menos, pero en el caso de Suecia, la ciudad de Gotemburgo se vuelve una cuna importante de un death metal muy particular que le llaman sonido de Gotemburgo. Y aquí empieza a tener muchísimos seguidores. Entonces, pues también el esfuerzo de los productores de los conciertos para traerse esas bandas desde Suecia y que las pudiéramos escuchar. Ya. ¿Y qué ponemos entonces de música? Ahorita todo lo que estamos programando es mexicano porque es muy importante que conozcamos Sí. estos orígenes en México. Entonces vamos a escuchar a Cafra, este grupo de Sonora, con este álbum, también ellos tienen un álbum negro, no solo Metallica, que sacan en 1987 y la canción se llama Dos Bestias. Y esto de vuelta nos pone a pensar en esas dos Las bestias que son justamente enfrentadas, las ¿no? potencias mundiales enfrentándose en la Guerra Fría. Sí. Oscuro y siniestro, la faz de la
Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Regresamos aquí a nuestro programa hoy hablando del metal con Olivia, con Rodrigo, que estamos aquí en esta charla. Espero que ustedes estén disfrutando mucho la música, la plática, aprendiendo de todo lo que Olivia nos está contando esta noche. Así que vamos a seguir porque tiene mucho todavía que platicarnos, Olivia. Oli, eh, te, me gustaría que nos pudieras desglosar de alguna manera, cuando menos en las ramas fundamentales del metal, porque sí, a los metaleros, por supuesto que entienden perfectamente el lenguaje que estás usando, ¿no? Pero también es importante que los que no escuchamos o escuchan metal con ese grado de conocimiento, que oímos hablar del thrash metal, que oímos hablar del death metal, del metal sinfónico, que nos pudieras dar un poco un árbol, no tanto genealógico, porque no se trata de poner a las familias de músicos, sino un árbol musical, ¿no? De todo y cómo lo ves tú a futuro, ¿cuántos más subgéneros tendrá el metal? Uy, pues muchísimos. Y es una tarea compleja y lo han intentado hacer muchísimos. Lo intentó hacer un cineasta canadiense que ha hecho muchos documentales sobre metal, hizo uno que se llama Global Metal por ahí, y él trataba también de hacer de plano una genealogía, ¿no? ¿Qué venía de qué y qué grupo? Sobre todo a través de los grupos. Ujú, Decir, este grupo viene acá y este por acá. Hay una tesis también de Colombia, de Bogotá, que se llama el metal, la confusión de no me acuerdo qué, de la diversidad musical, una cosa así, que también me parece como curiosa. Hay un trabajo que ya hicieron unos catalanes hace algún tiempo, Pere, Oriol y Costa, que no solamente hablan de metal, sino de todas les llaman ellos todavía tribus urbanas, este concepto que usan por ahí, pues, algunos autores, pero que ellos incluso hacían como una suerte como de taxonomía muy lineana, en ese sentido ya, de decir, ah, pues es que entonces si eres metalero tienes que tener el cabello hasta acá, y la chamarra con tal y los parches de tal cosa. O sea, no claro. solamente pensando en la En cuestión la parte musical, musical, sino ajá. en toda la parte de la estética. Entonces, Ya. bueno, eso ha sido como bien complicado de catalogar. Yo, Debe ser muy sinceramente, frustrante para el que no cupiera en esa etiqueta, ¿no? claro, y además que, bueno, como tú lo has visto, ahora que estás haciendo la base y todo esto, pues sería como a veces más adecuado, ¿no? Meter la canción y ver dónde va, más que al grupo, porque a veces los grupos Ujú, andan coqueteando con muchas cosas. claro. Entonces, podemos pensar que el heavy como tal, pues es así como la madre, ¿no? En el sentido de que el heavy pues fue el que diversificó su sonido frente a otras formas del rock. Es Ujú, decir, la distorsión, o sea, sí, obviamente, pues parte como esta forma muy del rock de empezar con cuartetos y todo eso, pero a veces también combinaciones, pero ya no es solamente a veces una guitarra, sino son dos, el bajo tiene la voz, como decíamos, muy educada y aguda, y sobre todo, pues la vestimenta, aunque la vestimenta por ahí en los años 80 pues es como curiosa, digamos hasta graciosa, ¿no? Mucho cuero, estoperoles y ujú. cosas que pues también se compartían por ahí con el punk y yo diría pues que hasta con Con el otras glam, escenas algo de glam también tenía, musicales. ¿no? Sí. Claro, entonces, bueno, todo eso, los peinados y todo eso. Pero en cuanto a la música, pues está el heavy, está toda esta parte de transición que es speed, donde tiene muchísimo protagonismo la guitarra y obviamente el ritmo es mucho más rápido. El thrash creo que es muy identificable porque pese a que tiene como su origen en los años 80 pues siguen saliendo bandas nuevas de thrash y obviamente pues recuperan mucho, ahí, por decir, si hablamos de vestimenta, pues muchas bandas se vestirían como si salieran a la calle, ¿no? Como a los chicos que encuentras echando la cerveza en la esquina, ¿no? La mezclilla, o sea, el chaleco con parches, digo, sin tener que estandarizar o ahí también volver a las cosas como categorías, ¿no?
Ya en el caso del death metal, pues ya dijimos, lo que cambia sobre todo, pues son también Las los letras. ritmos, el doble bombo en la batería, todo esto de la voz gutural, la lírica muy específica, y obviamente pues del death metal encontramos muchísimas variedades. Está el folk metal, que por ahí pues a ti que te gusta esto de lo folk, pues Que tendrías alguna vez como lo platicé. Bueno, muy claro que tiene que justamente ver, ¿no? Mago de Oz es de alguna manera Celtic o folk metal, ¿no? Claro. Y hay muchas bandas que han coqueteado con el folk y que siguen haciéndolo. Entonces, lo que vemos, pues, es esa incorporación de elementos, pues, musicales de las culturas locales, ¿no? Ahí, presentes, que además es muy rico, ¿no? Pero cuesta trabajo catalogar. Por ejemplo, ¿catalogarías ahora yo te estoy entrevistando a ti, dentro de folk a una banda, mexicana que incorpora ciertos sonidos prehispánicos o no? Bueno, acuérdate que los sonidos prehispánicos es como imaginamos que sonaban los instrumentos, porque no hay nada, Claro, no hay un registro que diga así claro. sonaba, ¿no? Aquí ya ves que le llaman etno rock, Ajá. ¿no? A cosas lo que hace Toño Cepeda o lo que hace Luis, ay, El del ombligo el del de ombligo de la la luna, Luis luna. Pérez, o Luis lo que Pérez. hace Jorge Reyes, ¿no? Ajá. Pero si oyes, por ejemplo, oyes un grupo como Sonex, que toca la bamba, pero metiéndole rap, pues eso yo lo que estoy llamando un poco el nuevo folk mexicano, ¿no? Ujú, Porque está utilizando nuevas, lo que hablábamos un poco de los pueblos originarios que se apropian del ujú. modelo Exacto. occidental, igual el folk, ¿no? El son jarocho se apropia pues de bajo, batería, porque como bien decía Memo Briseño aquella vez, ¿no? Los folcloristas decía René Villanueva que eran muy puros, pero andaban cantando con un micrófono Shure y con un PA atrás, ¿no? Exacto. Entonces, decías, bueno, por eso yo a veces yo uso las etiquetas solamente para agrupar, no para no para calificar, Exacto. ¿no? Porque Me aquí sí hay sirve para agrupar. una categoría muy de acá es hablar del metal prehispánico. Tengo un amigo que es arqueólogo y es metalero que dice, eso no existe ni existió nunca. Ok, este, puedes llamarle de inspiración prehispánica, pero es diferente al metal de los pueblos originarios. No es lo mismo, No, ni porque el los pueblos sentido, originarios es ni... su cultura. Y aquí Exacto, Jorge Reyes estaba imaginando cómo puede haber sido la cultura de nuestros claro, ancestros, pero sin ser la suya. Y exactamente, aquí exactamente. Entonces la también hay, apropiación viene de ahí, eso es lo hasta ya padre. se ha diversificado todo esto, ¿no? Y bueno, hay un metal que está más ligado a lo gótico, por ejemplo. Está el grindcore, que pues está muy ligado al hardcore y a cuestiones pues también muy de líricas fuertes, por decirlo así. Hay porno grind, que también, o sea, cada quien se inventa. Está el new metal, que pues marca mucho una generación de finales de la década de los años 90. Entonces, hay un metal que rapea, o sea, es tan diverso el metal y hay Claro. para todo gusto. Ahora que decía Jazz, bueno, es que no me gusta, pues te apuesto que te podría conseguir algo a tu gusto, porque hay cosas que pueden ser, que hasta tú podrías decir, ¿a poco eso es metal? Pues sí, de repente ese grupo sacó una balada o sacó una canción muy sinfónica, está Sí, súper audible. por eso calificamos el género musical en la pieza y la pertenencia en el grupo. Exacto, exacto. Y además, pues también, como tú dices, ¿qué etiqueta, pues los propios grupos se han puesto, ¿no? ¿A qué se autoadscriben? Nosotros somos una banda de death metal, pues esos Que, son, ¿no? que son lo que ellos quieran ser. Exacto. Me metí en camisa de 11 varos al hacer esta pregunta, pero vámonos a la música, Oli. Tú Vámonos a la dinos que... música y vámonos con una banda que a mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho, ya no existe. Tuvo intentos de regresar, el baterista falleció hace algunos años, era un Ah, buen amigo, Edgar Oliden. Es el grupo Jena, el disco se llama El Hombre de Platino, En Busca del Valle de Jena, perdón, En Busca del Valle de Jena es el disco, la canción se llama El Hombre de Platino, y a mí me pareció siempre un grupo que estaba haciendo música en otro sentido, ¿no? Metal en otro sentido.
muy, muy bien hecho, muy melódico. Este disco lo produce por ahí Víctor Valdovinos, que lo han de conocer seguramente, el De baterista de Iconoplasta, Iconoclasta. el de Él Iconoplasta. sacó su marca de discos, que era Discos Rosenberg, Rosenberg, ajá, por el museo, ¿no? sí. En ese sentido, pues bien, bien interesante, y es un grupo que pues pudo haber sido muy grande. Solamente tenemos este disco, lamentablemente, pero fue un disco que ahorita está súper cotizado. Sacaron una reedición hace algunos años, Yo tengo y en también salió, LP. exacto, bueno, yo tengo la edición vieja, la nueva y el CD. Sí, güey. Este, y pues bueno, realmente Jorge, el guitarrista, pues estaba a un nivel altísimo, ¿no? Él se codeaba alguna vez por ahí en un hard rock, se topó con Richie Sambora, el guitarrista de Mm, Bon Jovi, y él tuvo como una mala actitud frente a él, incluso podría decir yo que hasta racista, porque decía, pues sí, la verdad, me mataste, pero pues eres mexicano, ¿no? No vas a ya, salir de aquí a ese nivel. Entonces, sí. bueno, pero esos ya son chismes. Bueno, Escuchemos a escuchémoslo. Ajena, Y disfrutemos mucho este grupo.
Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Pues estamos de regreso, ya vamos, ay, qué rápido se va el tiempo o qué rápido nosotros pasamos sobre el tiempo, pero ya estamos a punto de llegar a esta parte final, pero ya estábamos aquí atrás de bambalinas platicando que amenazamos con una segunda parte porque esto da para mucho, Oli, Rodrigo, así que vámonos con este bloque. Sí, es lo padre del rock mexicano, ¿no? Que ya no. Yo insisto mucho en el amigo de Yasmín que decía que solamente que el rock mexicano había nacido con Caifanes y como ya Caifanes no hacía nada, ya no había rock mexicano. Dios santo. Pero, pero no, es decir, en todos los géneros podemos estarnos horas hablando, ¿no? Y hay un chorro de ejemplos de todo y eso yo creo que es lo más interesante, ¿no? Por eso, bueno, Oli queda la invitación abierta para una segunda parte de esto, ¿no? Pero a Perfecto. ver, sigue acabo de escuchar a Jena con este En Busca del Valle de Jena, que también fue un disco que de finales de los años 80 y que yo recuerdo cuando conseguí junto con algunos punks como Next y grupos que de alguna manera encontraban los discos juntos, ¿no? Te decía que Aspis me llevaron un cassette, pero Cafra y bueno, no se diga Luzbel, ¿no? Eran pues los primeros grupos del metal y se veía pues que iba para largo, ¿no? Es decir, que justamente la avanzada metálica era un poco la idea. A mí me comentaba una vez Omar que el hacer los acoplados les permitía ir juntando dinero para después hacer individuales para cada grupo, más los acoplados de los nuevos grupos que fueran llegando a la avanzada. ¿Cómo ha sido el desarrollo, Oli, desde entonces? Pues Hasta donde mira, alcancemos. yo creo que algo lamentable fue que la avanzada tronara, ¿no? La avanzada le apostaba, como bien decías, a la grabación de los acoplados, de los discos, organizaba conciertos, daba premios por ahí, Sí. hizo muchísimas cosas, ¿no? Y toda la gente que estaba participando alrededor de esto, pues hacía cosas desde el periodismo, desde la música. Creo que era un proyecto, pues bien, bien interesante. Desafortunadamente, pues llega a su fin. Eh, a veces, y creo que lo había señalado hace rato, pienso que sí, esa gran oferta que llega de grupos extranjeros de metal a México mata de alguna forma a las bandas nacionales. Este empuje que tenían estas bandas a las que hemos escuchado hasta ahorita en los años 80, pues era así absoluto, iban muy bien, tenían un sonido propio pese a la precariedad que había en nuestro país en ese momento y tenían una escena de seguidores. Después empiezan a quedar como bandas abridoras, pero como decíamos, nos toca vivir este cambio que hay en el propio metal, entonces pues ya quedan fuera de lugar. Digo, muchas bandas, no sé, Padre Nuestro de Cuernavaca, todavía tocan Mm, con bandas de speed y de thrash, pero pues ya no las van a meter a abrir a bandas de death metal, ¿no? Ya el género es claro, totalmente distinto. diferente, ¿no? Y sí, surge a finales de los años 80 toda una nueva oleada de bandas mexicanas, ¿no? Por ahí, desde ahora vamos a escuchar por ahí a Transmetal, no sé, Next, Six Beer, todas estas bandas que también Masacre empiezan a abrir a grupos extranjeros. Posteriormente, bueno, está Tormentor, está Darknet Cross, que se convierte en Cenotaph. En el caso de Tormentor, ellos se convierten en Shub Nigurat, pero lo curioso de estas bandas, que además muchas de ellas apuestan por cantar en inglés, dicen si Sepultura apostó por cantar en inglés, porque además Sepultura, siendo como una banda brasileña, que de repente pues se empieza a escuchar en todo el mundo, se convierte como en una promesa. Es algo como a lo que muchas bandas mexicanas aspiran. Dicen, si ellos pudieron, y ahí están abriendo a las grandes bandas y tocando con las grandes bandas y compartiendo escenario, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿Y, pues le apuestan a cantar en inglés. y qué Esto es hay, Oli? interesante. Claro, eso ya es que lo narra Federico Arana en las giras y en la verdadera historia del rock mexicano. Ese interés
que nosotros lo empezamos a ver como escuchas cuando llegaron los grupos de Tijuana, de Monterrey, de Guadalajara, en la época psicodélica, lo que se llamó la onda chicana, ¿no? Que la intención era, pero estos Ujú, grupos vivían en la frontera, entonces para ellos no era problemático cruzar y ser escuchados ahí, pero muchos el rock siempre se asoció a los Estados Unidos o a Inglaterra, entonces muchas de las intenciones, de las ilusiones eran ir a tocar allá, ¿no? Hacerla allá, y ya la había hecho Santana, pues cómo no iban a poder hacerlo otros grupos, ¿no? ujú, ujú. Y entonces te preguntaría, ¿cuál sería la parte identitaria que le daría la nacionalidad mexicana al metal hecho en México? Es decir, ¿qué lo diferenciaría del metal estadounidense, o del metal inglés, o del metal brasileño, como acabas de hablar ahorita de Sepultura? Así como vemos que existe en México lo que se conoce como rock urbano o suburbano, que no hay en otra parte del mundo, y le da un matiz muy mexicano, o las letras de todos los solistas, o lo que están haciendo ahorita las chicas, ¿qué es lo que le da identidad mexicana al metal hecho en México? Pues es su diversidad, es un poco todo. Y yo decía que hasta el propio sonido, y lo he platicado con muchos músicos de aquellos años, el propio sonido precario es único. O sea, ellos no querían sonar así, pero hicieron un sonido especial, ¿no? Muy especial, que a mucha gente además de fuera les gustó. Obviamente, pues muchos de ellos se conocen aquí en México, en algunos otros países, pero sobre todo las bandas que empiezan a tocar en inglés empiezan a recorrer otro circuito muy mundial, muy underground, pero de gran alcance, ¿no? Porque, bueno, saben ustedes, está todo esto que compartimos con otras escenas, que son los fanzines, que son este mundo de los demos. Entonces se da una circulación previa al Internet, que eso es bien Claro. interesante, todo vía correo convencional, pero de repente, pues, le empiezan a llegarles cartas a muchos de estos grupos de Tailandia, de lugares donde pues menos te hubieras imaginado que hubiera grupos, igual de Afines. países, ajá, y bueno, obviamente Mm. de los países que estaban generando todo esto, de Inglaterra, de Alemania, de Suecia y todo esto, de Finlandia, donde hay muchísimos grupos de metal. Entonces se da un intercambio bien interesante, ¿no? Pese a que los grupos hasta el siglo XXI pueden salir de giras, salen de giras previos, son poquitos, muy poquitos los ejemplos de grupos mexicanos que hacen giras o que tienen la oportunidad de tocar en el extranjero. Son contadas las bandas. Fíjate que cuando tenía yo el grupo de música celta de Campo Traviesa, yo les decía a los compañeros, me echaron porque no la hice como músico, pero llegué a la radio, ¿no? Pero cuando estaba el grupo, yo les decía, miren, nunca, jamás de los jamases vamos a sonar como un grupo irlandés porque no somos irlandeses. Entonces, le tenemos que dar nuestro propio, nuestro aporte tiene que ser como vivimos nosotros las cosas. Ok, sí, es una influencia, es un jig, es un reel, lo tocas en 6 octavos, pero la instrumentación, algo, la forma, el golpeo a lo mejor el golpe del guapango en vez del golpe de la guitarra irlandesa, es decir, siempre tiene una característica propia, ¿no? Que como tú dices, se lo dan los músicos a partir de la ejecución. Exacto, y del sonido, porque además, bueno, no contábamos con estudios donde pudieran ellos grabar, donde tuvieran acceso económico para esto, o donde incluso los ingenieros en ese momento supieran ecualizarlos de la manera adecuada para lo que ellos Claro. querían proyectar. Bueno, vamos a la música. Vamos a la Perfecto. música. Otra de nuestras bandas consentidas, Ramsés, Larga Vida al Metal, Guerreros del Metal, que además es una frase bien interesante en una suerte de conciertos que se hacen hace unos años antes de la pandemia, se convoca a todas las bandas viejas, bueno, antiguas, de metal, y justamente era bajo el título de Guerreros Bájase. del Metal. Entonces se hicieron varias ediciones, pues era bien interesante porque ya veías generaciones, veías al papá, Claro. tanto de los músicos como de los asistentes con los hijitos, los sobrinos, Y todos este, cantando y todos, y todos todos cantando, metidos, y ¿no? En el.
exacto, y Ujú. como muy nostálgica la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, y Ramsés ha sido una banda muy buena también, han pasado varios músicos por ahí, pero bueno, pensemos en Julio Márquez, que ha estado haciendo también otros proyectos musicales y que también produce música, el Li- propio Paco Gatica, la Rata Gatica, pues sí. también anda escribiendo por ahí cosas del metal, tocó en muchas bandas, incluso una banda costarricense que se llama Mantra, Oye, Oli, Lino Nava, ¿dónde tocó? en ¿Raxes? Raxas, En Raxes, ajá, sí. en Raxas, que también me hubiera gustado mucho, pero es que no hay tiempo para tanta banda. Hacemos otra, hacemos otra. Perfecto. Y te traes al Oscar Sí, por y supuesto. para que cuente la historia de ayer. Oh, caray, eso estuvo muy bueno. Ya lo Pues vámonos a la platicaremos. música. Muchas gracias, claro.
Estás escuchando El sentido común del rock mexicano con Rodrigo Villarza. Regresamos. Pues ya estamos de regreso, lamentablemente a nuestro último bloque. Se nos acabó este tiempo por hoy, porque ya les contamos que vamos a amenaza Oli, y una muy buena amenaza con regresar 1, 2, 3, las que sean necesarias para que acabemos de contar pues parte de esta historia, parte de esta percepción sobre el metal. Así que Oli, Rodrigo, no nos queda más que despedirnos. Como bien dices, Jazz, estamos invitando a Oli para que nos hable del sentido común del metal mexicano, ¿no? Todo lo que, así que todo lo que necesitamos saber del metal, de todo el rock mexicano, pero qué mejor que hacerlo con especialistas como Olivia Domínguez, ¿no? Así es. Muchas Oli, gracias. muchísimas gracias, querida Oli. Yo les agradezco mucho y sí, pues tenemos muchos temas pendientes por ahí, cuestiones de migración de mexicanos que están tocando en el extranjero, la cronología, que es algo que que estoy trabajando desde hace varios años y no termino, las mujeres en el metal, eso también es bien interesante. Entonces, bueno, hay ahí material para platicar un largo rato. Bueno, pues entonces no decimos adiós, sino hasta el ratillo. Así es, pues Claro que así es. sí. Gracias a los que estuvieron conectados, a los que nos dejaron sus mensajes, a los que nos van a ver en el futuro cuando este programa quede ya ahí almacenado en nuestras páginas. Y pues ahí está. Promete Oli regresar. Yo sé que hay ahí de no, todavía falta mucho por explicar. Pues sí, ya nos dimos cuenta que un programa no es suficiente. Va a haber más. Oli, Rodrigo, nos vemos pronto. Un abrazote, Jazz, Oli, Tengan muchas muy buena gracias. noche. Muchas gracias.
sentido común del rock mexicano, con Rodrigo de Oyarzábal. Les esperamos en la próxima entrega, domingos, 6 de la tarde. Esto es una producción de radiocomún.mx 103.1 FM, extendiendo la resistencia.